Continuando con la temporada 2 de Komi-san no puede comunicarse, que si quieren ver la primera temporada resumida lo pueden ver en el lado derecho el video, al igual que en un comentario fijado abajo en los comentarios. Seguiremos con las aventuras de Komi Shouko o Shouko Komi, aún no sé cómo se dice el orden de eso, pero bueno, continuando con el capítulo número 1, podemos observar que Komi-san estaba dándose su pequeña siestita, hasta que de repente una notificación de su celular lo despierta, a lo cual hace que levante su cobijita y empiece a sostener su teléfono, pero no salió muy bien que digamos, pobre cabeza. Y podemos observar que el mensaje fue de Najimi, al cual hace recordar que no se olvide de traer su pequeña libreta una vez llegada a la escuela. Así tienes la conciencia, ¿eh? Pero aunque no lo crean, esa manita fría de Najimi lo hizo reflexionar a Komi-san, haciendo que ella también quiera hacer lo mismo. Pero bueno, después de un saludo de Tadano que hizo asustar a Komi-san una vez más, comenzamos con la típica introducción de la narradora. Cuando una persona sufre de ansiedad social. Te juro que esa frase ya se me queda en la cabeza todos los días después de ver este anime. Pero bueno, una vez terminado la frase y Tadano poniéndose sus respectivos zapatitos, podemos ver lo siguiente. Y lo peor de todo es que no se da cuenta el pendejo de que Komi-san fue la única que está a su lado y fue ella la que le metió la mano. Pero bueno, una vez concluida esa escena, observamos que Najimi hace la nueva presentación de esta segunda temporada, que lo presenta de una manera muy dramática. Pero siguiendo con su introducción, el método de ingreso de la preparatoria Itan es más que nada por medio de una entrevista, a la cual mide su personalidad. O sea que cada persona que está en esta preparatoria tiene una característica única del resto. Básicamente somos como protas y villanos de videojuegos. Pero bueno, una vez terminada la introducción dramática, Najimi le pide amablemente la libretita que le había pedido Komi hace unos momentos, a la cual va a ir anotando todos los amigos que ha ido recolectando en la temporada 1. Y escuchen este fragmento del opening porque va a ser lo que más me trauma en cada capítulo que vamos a resumir. Sinceramente no puedo con esa melodía, me da algo. Pero una vez escrito el nombre de Najimi de Hito o Ito, no sé cómo le dicen, seguimos recolectando los nombres de todos los amigos que ha ido obteniendo Komi-san en el camino, al cual tenemos a la respectiva Agari y también a Yamai-san, con su baile respectivo del típico tren de TikTok de 2020. Y así seguimos con la escena de todos los amigos que ha ido recolectando Komi-san en el camino hasta que termina la canción y Najimi dice... ¿Tan poquitos? Pero en pocas palabras a Komi-san aún le falta 87 amigos para llegar a los 100. Pero bueno, en otro día presentamos a un nuevo personaje, al cual se llama Makoto Katai, que seguramente se preguntarán ¿qué hace aquí y por qué no lo hemos visto anteriormente? Pues narrando un poco su historia, ya que hace unos 6 meses, en su primer día de clases, estaba un poco enfermo y no pudo llegar a su primer día. Pero una vez recuperado y queriendo volver a la escuela, pues no tiene, por así decirlo, el coraje para poder adentrarse en la escuela y tomar sus clases respectivas, al cual se motiva diciendo mañana voy, y al final nunca fue. Pero bueno, él decidió mejorar su físico, al igual que pintarse su cabello de rubio para sentirse más omnipotente y mamadón. Pero bueno, una vez que Makoto encontró su salón respectivo, Sóbate. y obviamente que sí le dolió el golpetazo. Pero bueno, Makoto sigue dando vueltas al salón buscando un asiento respectivo y al final se puso detrás de los escritorios a esperar un asiento respectivo. Y también mostrando una sonrisa. Pero bueno, unos minutos después, Najimi llega a saludar a nuestro queridísimo Makoto, a la cual los otros piensan que Najimi los va a salvar de este asunto. Pero... Oh, no puedo arriesgarme a que Najimi revele mi pasado. Mejor le explico antes de que lo arruine. Pero bueno, Makoto pudo observar que hay un montón de personas alrededor de una chica particular y todos sabemos quién es esa. Sí, Komi-san. Y se está preguntando por qué la gente está ahí. Y pues ha decidido acercarse un ratito a ver si hay chisme. Pero... ¡No dejaremos que te acerques a nuestra diosa! no los va a proteger. Es más, los va a traumar. Muévanse. ¡Muéranse! Pero bueno, una vez Makoto llegando a su destino y encontrando a Komi-san, hace que Makoto tenga miedo. ¿Por qué? No sé, dice que le da miedo su mirada tenebrosa. Y también viceversa, porque a Komi-san también la aterra Makoto. En pocas palabras, son como polos opuestos. Y como Makoto se siente muy nervioso, pues decidió sentarse en un pupitre a relajar sus piernitas, ya que está de los nervios. Pero a Makoto se le prende el foco pensando que Komi-san estaba mirando los ojos porque es en una página de su libro de comunicación para tontos. Así se llama el libro, no me juzguen. Pensando que ella es una experta de la comunicación. Pero bueno, Makoto y Komi-san se siguen dándose una mirada fija, pero Tadano interrumpe el momento épicamente con... Recuerdo que no pudiste venir a la escuela desde hace mucho. No te preocupes, ven, te doy un tour por la escuela. Y no, gente, esto no es homo. O sea, Komi-san piensa que es eso, pero no lo es. Pero siguiendo con la canción del opening, Tadano le guía a recorrer toda la escuela a nuestro queridísimo Makoto, haciendo que Makoto sienta un pequeño cariño a nuestro respectivo Tadano. ¡Me trata como si ya fuéramos amiguis! ¡Ah!
Y también agradece a su maestra de comunicación, Shoko Komi. Pero bueno, en otro día en la tarde, acabaron las clases y Najimi sabe que se acerca el invierno. Pero Tadano le dice, oye, ¿a ti no te gustaba el invierno? Y Najimi responde que no le gusta el clima frío, pero lo que le gusta son las festividades que se celebran en esa época. A excepción de los exámenes finales. Sí, la pesadilla de todo alumno. Pero justo se le vino una chispita de idea a Najimi diciendo que sería buena idea estudiar en la casa de Omoharo. Pero bueno, llegando a la casa de Omoharo para el estudio respectivo, aparece... ¡Ay! Pues yo soy nada más y nada menos que la mejor amiga de mi diosa Komi. ¡Eso es mentira! Pero dentro de ella... ¿Hasta crees que voy a dejarte sola con ella, friquizor? Diablos, señorita. Pero bueno, siguiendo con el estudio, o más bien, no duró ni 5 segundos. Pero ya que seguimos con los estudios, haciendo que Yamai le invita a Komi-san a sentarse al cojín, a lo cual Omoharo le responde que debería sentarse mejor en este lugar, ya que esos cojines son para gente plebeya y naca. Pero bueno, siguiendo con los ataques, es el turno de Yamai, al cual dice... ¿Tienes a alguien que te guste aparte de mí? Claro. A lo cual ustedes al ver esto seguramente dirán, oh no, dejó a Komi-san contra las cuerdas. Pero en verdad lo que le hizo fue... Pero no es muy efectivo. Oigan, ¿no vamos a estudiar? Y así seguimos con la pelea inminente, a lo cual viene un gran valiente a detenerlas. Oigan, ¿podrían? ¿Qué? No, ya nada. Pero terminando con la pelea, ellos le preguntan a Komi-san quién es la verdadera amiga, a lo cual ella responde. Ambas son mis mejores amigas. Komi-san con un simple cuaderno hizo lo que Tadano no pudo hacer hace unos segundos. Pero bueno, al final se calmaron las aguas, pero de repente Yamai se pregunta si es que las dos estuvieran en riesgo, ¿a quién salvaría? Oigan, ¿y si mejor lo decidimos con una moneda? ¡Usted cállese! Híjole, mejor ya no responda nada, Tadano. Y entonces todos pasaron una linda tarde jugando al respectivo videojuego. Y al final todo salió muy bien. Pero bueno, en otro día, o sea, otra mañana, es la época de exámenes finales. Sí, los temidísimos parciales. Así que todos estaban haciendo el examen normalmente, pero... a Komi-san se le cae el lápiz. Además que el otro lápiz que tiene se le rompió la punta. Pero en un acto de valentía, Tadano levantó la mano para pedirle a la profesora que levante su lápiz que él mismo ha tirado hace un momento. Y también la profesora se dio cuenta que también estaba el lápiz de Komi-san y se le entregó a ella épicamente. Por lo tanto, seguimos haciendo el examen normalmente, pero Tadano sin querer queriendo rayó su propio examen haciendo que tenga que borrarlo. Pero oh, se olvidó el borrador el baboso, así que ya no sabe qué hacer. Así es, Komi-san salvó a Tadano partiendo a la mitad su propio borrador y tirándolo al suelo, haciendo que Tadano llame una vez más a la profesora a los minutos. Pero bueno, siguiendo esa misma noche, la hermana de Tadano le pregunta si le puede prestar su borrador, pero Tadano nomás dijo... No. ¿Pero por qué? porque ese borrador ya es una reliquia para él. En el capítulo 2 continuamos con la vida cotidiana de Komi-san, lista para salir de casa, pero... Un enorme tifón se aproxima hacia Honshu y las autoridades han advertido a la población la presencia de fuertes vientos en toda la isla. Pero bueno, debido a las altas lluvias, las clases se suspenden de momento, haciendo que Komi-san se quede un ratito más en casa. Una vez Komi-san en la sala, empieza a ver la respectiva lluvia a través de la ventana, y también dibuja la carita de un gatito. No puede ser, se fue la luz. Pero bueno, como podemos observar, eso ya derramó el vaso y Komi-san está altamente asustada, haciendo que su madre la calme un momentito. Pero en unos minutitos, la madre de Komi-san tiene que ver a Shosuke, su respectivo hijo, dejando a Komi-san solita con los truenos. Aunque de repente le llega una llamada de Hito Tadano, el cual simplemente lo llama para saber cómo está, a lo cual Komi-san habla sorprendentemente de que no hay luz. Pero un trueno de repente sonó, haciendo que Komi-san se asuste una vez más. Y que también... Oye, ¿Sí? ¿podrías quedarte un poco más conmigo? Ah, y también que tenemos a la madre de Chismosa viendo cómo estos dos se relacionan. Pero bueno, en la misma tarde se reanudarán las clases y Yamai está ahí sola, triste y aburrida, debido a que ella tiene un gran motivo, el cual es... Ay, cómo quisiera poder ver la ropa interior de mi diosa Komi. ¿Y ahora esta qué le pasa? Pero bueno, como ella misma lo ha dicho, tiene un anhelo insaciable de ver la ropa. No puedo decir la palabra porque no se me da, no puedo decirlo. Pero bueno, Yamai ya se puso decidida, a lo cual ella va a hacer todo lo posible para verle las cositas a Komi-san. A lo cual empezamos con que Yamai le invita a Komi-san a ver los charcos de lluvia. Pero esto tiene un propósito, ya que Yamai planea ver las cositas de Komi-san con simplemente ver el ángulo de inclinación del charco de agua. Así que tiene cerebro para eso. Pero, por pura coincidencia, Najimi evita que Yamai-san lo mire, haciendo que ella lo llame para decirle algunas cositas
mientras a Najimi. Pero bueno, justo de repente empieza a salir una gran oleada de viento, a lo cual Yamaisa con un conjuro bien raro hace que todo se vuelva ventoso, haciendo que se suban todas las faldas de las compañeras, pero Komi-san es más estratégica, a lo cual se intenta cubrir, por lo cual Yamaisa se frustra y empieza a hacer decisiones arriesgadas. ¡Maldito modo de mierda! Pero bueno, justo Najimi dice que hay un lindo arcoiris, a lo cual Yamai no le importa, hasta que de repente... De pronto, me siento tan feliz y en paz. Y así el alma de Ren fue purificada. Purificados mis calzones. Pero bueno, más tarde es una típica reunión de chicos, a lo cual van a hablar de ilusiones, o sea, cómo sería su chica ideal con cada chica de la clase. Pero bueno, empezamos las fantasías primeramente con Najimi, y también con el prota, por así decirlo, llamado Shigeo Shiarai, y también se van a comer su respectivo heladito, a lo cual terminando la fantasía... Puedes estar en mis piernas para que te sientas a gusto. Creí que saldría el logo de Golden. ¿Ese no era un canal para sustos? Pero bueno, siguiendo con otra fantasía, acá tenemos a Himiko, junto con el mismo prota de turno, Shigeo Shiarai, a lo cual empezamos un poco mal ya que Himiko llega tarde a la cita, pero a lo cual Shigeo dice que no pasa nada y que se ve recontra bonita en esta cita. ¡Claro! Ya entendí por qué te gusta tanto Himiko. Por su increíble pechonalidad. Ay, estos... En serio, ¿estas son fantasías de los chicos? Yo ni siquiera he sido este tipo de fantasías. Pero bueno, siguiendo con otra fantasía, en este caso tenemos a la tsundere de turno, o sea, Yamai Ren. Y en este caso cambiamos de protagonista, al cual es Taisei Sonoda, a lo cual aparecemos en un escenario de un restaurante elegante. Pero Yamai al parecer no le gusta la comida de este lugar, a lo cual ahorita está recontra molesta. Por lo tanto, nuestro queridísimo Taisei la calma con un respectivo presente, los cuales son unos aretes bonitos. Si me vas a obligar a usar joyas de segunda mano, compénsamelo en el hotel. ¡A esto erótico! ¿Cómo se ve que no saben que Ren batea para el otro lado? Pero bueno, siguiendo con otra fantasía, acá tenemos a Omoharu Nakanaka. Me había olvidado de su otro nombre, a lo cual seguimos con el mismo prota de turno, Taisei, en un ambiente en el cual están jugando sus respectivos videojuegos, y no puede pasarse un nivel de vete a saber qué videojuego, a lo cual Nakanaka le dice, ven acá, yo te enseño cómo se juega de verdad, a lo cual Nakanaka se pasa el videojuego de manera sencilla y con una sonrisa. Creo que Moharu sí es mi prospecta de waifu. De hecho, no suena nada mal. Pero bueno, en otra fantasía, esta vez es el turno de Inokoko, a lo cual en esta vez presentamos al prota de turno Mono Shinobino, a lo cual aparecemos en un paisaje campestre, a lo cual Inokoko le dice que hay una gran cosecha este año. Al parecer estos dos están ambientados en una familia de campesinos, sin ofender, a lo cual Inokoko le brinda su respectivo pepino para que lo pruebe. Eso sonó mal, pero en verdad es eso, es de la cosecha, a lo cual Mono le gustó, haciendo que esto sea un ambiente agradable. En la siguiente fantasía tenemos a Makeru Yadano, y también al ninja de Komi-san, a lo cual Makeru tiene frío, y el ninja le dice que si pueden ir a casa a tomar algo de chocolate caliente, a lo cual Makeru con su actitud competitiva le reta al ninja a una carrera. Sí, aunque estén en una cita no se le va la competitiva, pero bueno, al final todo salió muy bien. Pero bueno, ahora toca fantasear con la última persona, Komi-san, a lo cual los hueones no pueden imaginarse ninguna escena con ella, ya que es muy complicado describirlo, pero sí sabemos quién puede describirlo, el cual es Tadano. Y comenzamos la fantasía de Komi-san, en la cual aparecen en una casa y al parecer están teniendo una vida de casados, a lo cual Tadano le dice a Komi-san que hagan un piedra, papel o tijeras para lavar los platos. Y sí, terminó perdiendo Tadano, pero igual Komi-san lo acompaña. Casi me da un infarto. ¿Y ahora por qué Tadano está gritando? Está loco. Pero bueno, en otro día, Komi-san y su madre empiezan a ver un programa de un café de gatos, a lo cual luego en la escuela Komi-san le dice a sus amigos para poder irse al café de gatos. ¿Te gustaría ir? Nah. ¡Ay, qué poca! Pero no lo hizo de mala manera, en verdad dijo que no porque ella no tiene alergia a los gatos, así que no puede permitirse ese lujo, a lo cual la única opción que nos queda es Tadano, que iba a aceptar, pero... Ay, no, perdóname. Ves que recordé que tengo algo que hacer y se me había olvidado. Por lo cual aparecen unas nuevas opciones, el cual es ir con Nene. Pero bueno, aparecemos en el escenario del café de gatos, a lo cual aparece también nuestra queridísima Kaede, la cual habla muy pero muy lentito. Pero como podemos ver en el café, todo el lugar está rodeado de gatos, y obviamente porque es un café para gatos, a lo cual todos los gatos son cariñosos, excepto con Komi-san porque les aterra su mirada penetrante. Pero bueno, aquí aparece un nuevo personaje, o más bien un nuevo felino, el cual se llama Chocolate, al cual su característica principal es que no le gusta convivir con los demás, pero siguiendo narrando su monólogo, un gato blanco le interrumpe, haciendo que este le meta un patazo, pero no interrumpió su monólogo por nada, ya que está teniendo una emergencia porque al parecer hay una chica muy extraña con una mirada muy asustadiza, a la cual está traumando a todos los gatos presentes. Pero bueno, Komi-san sigue intentando socializar con algún gatito para al menos tener que acariciarlo, pero ninguno se le acerca, dejando a Komi-san sola, solita, y poniéndose muy pero muy triste, hasta que de repente... ¡Qué valiente!
Así es, Chocolate hace una buena acción acercándose a Komi-san para recibir sus respectivas caricias y tomando también una foto para el recuerdo. Y aquí es cuando Tadano se arrepiente de no haber ido a ese café para gatos. Pero bueno, en otro día, o más bien otra tarde... Yo te amo. Y no, gente, esto no es una declaración común y corriente, simplemente están jugando un juego, en el cual consiste en decir la palabra te amo a la persona sin que esa persona tenga alguna reacción. Pero bueno, ahora Yamai le dice a Komi-san que diga la palabra te amo, hasta que de repente viene Najimi a participar también en el juego, a lo cual Yamai-san lo quiere excluir a Najimi, ya que estaba interrumpiendo el momento. Oye, Shoko. Te amo. Acaba de decir perre, pero bueno, ahora le falta a Tadano, pero a Tadano le da mucha vergüenza decir esas palabras. ¿Perdiste? ¿Qué? ¿Pero por qué? Yo sí puedo hacer gestos, ¿no? Sí, claro que puedes, pero no de vergüenza, bestia. Pero bueno, el juego ya había terminado y Komi-san va a apartarse al bañito. Pero en verdad Komi-san no iba al baño, solamente quería un momento a solas para poder recapacitar lo que acaba de pasar. Y más que se sentía aliviada de que Tadano no haya dicho esas palabras, ya que le hubieran puesto muy pero muy avergonzada. Pero bueno, en otro día en el mismo café de gatos, Komi-san había regresado para reencontrarse con su nuevo amigo gatuno, a lo cual se incluye a la lista también. En el capítulo 3 de Komi-san empezamos en un día cotidiano en el salón de clases, en el cual el profesor quería preguntarle algo a Komi-san acerca del libro, pero mejor le preguntó al que estaba atrás, para lo cual Komi-san se sentía un poco discriminada, a lo cual luego en la clase de educación física Nakanaka le preguntaba a Tadano si puede enseñarle a leer la mente de Komi-san, para por lo menos saber qué es lo que siente en cada situación. Entonces Tadano tiene una nueva misión. Enséñanos el secreto, te cortaré la lengua y haré que te la tragues. Tenemos otra nueva misión, enseñar a Yamai-san y a Nakanaka el nuevo lenguaje de Komi-san, a lo que empezamos con la primera práctica, la cual es que Komi-san está intentando recoger los balones que se habían tirado en la clase de voleibol, pero sus compañeros lo recogen por ella, a lo cual nos preguntamos, ¿qué está pensando Komi-san? Obvio piensa, qué bueno que ya terminé, ahora podré ver a mi amada Ren. Basta, Cres. En verdad la respuesta correcta era que Komi-san se siente mal por no poder ayudar, a lo cual pasamos a otra segunda práctica, en la cual Najimi le pide a Komi-san sus apuntes para poder copiar, pero en unos 10 minutos después vemos a Najimi socializando con los otros, y ahora aquí viene la siguiente pregunta, ¿qué es lo que está pensando Komi-san? ¿Tú solo quieres que te rompa el hocico? Devuélveme mis apuntes, eso piensa. En verdad la respuesta correcta es que a Komi-san le preocupa si están hablando mal de ella a modo de chisme, pero bueno, justo de repente hay un gran arcoiris, a lo cual a Najimi le llamó la atención y llamó a sus compas para ver el arcoiris más de cerca, a lo cual acá seguimos con otra pregunta, ¿qué está pensando Komi-san en estos momentos? Tomaré una foto y la subiré a mis redes sociales y de paso le entregaré mi contraseña a mi amada Ren. Oye, ya, Ren, ¿eres o te haces? En verdad la respuesta correcta es que Komi-san sí quería ver el arcoiris, pero le da vergüencita acercarse contra la multitud. Pero bueno, continuando con las lecciones de Komi-san, pasamos a las clases de cocina, a lo cual de repente Komi-san estaba lavando sus manitas hasta que de repente se le vino algo a la mente. Y ahora acá viene otra vez la pregunta, ¿qué está pensando Komi-san? Más bien olvidó el siguiente paso y está confundida. Claro que no, mi diosa Komi es una maestra de la cocina. ¿Cuándo en tu vida la has visto cocinar? Y en verdad esas respuestas son recontra incorrectas, ya que en verdad Komi-san estaba pensando en el arcoíris gigante que apareció en la vez anterior, a lo cual después de varias prácticas las chicas se cansaron de tanto fracasar, a lo cual justo de repente aparece Komi-san preguntándose qué rayos estaban haciendo y por qué rayos le estaban observando todo el tiempo del día, por lo que Tadano a modo de camuflaje le dice qué tal si vamos a salir a comer algo por ahí, por lo que todas ofrecen a ofrecerle algo de comida a Komi-san, y así termina el día. En otro día, o más bien en otra tarde de fantasía, seguimos con la fantasía de este trío peligroso. Empezamos con la fantasía de Nene, en la cual aparecemos en un respectivo parque haciendo su respectivo picnic, que sí, es un ambiente muy apropiado para este tipo de temas románticos, en el cual Taisei tenía un gramo de rosa en su cachete, por lo cual Nene decide agarrarlo y comerlo de una manera muy pero muy bonito, a lo cual pasamos a la siguiente fantasía, el cual es con Kaede, y también con nuestro queridísimo ninja de la clase, por lo que el ninja llega a la casa viendo a Kaede en la puerta ya esperándole, pero el ninja no está de muy buenas que digamos, ya que al parecer tiene algo malo en su mente. Confío en ti. No te preocupes, todo estará bien. Ay, no puedo sentirme bien con esa vocecita. Pero bueno, ahora sí seguimos con la última fantasía, la fantasía de Komi-san, a lo cual aparecemos en una época muy antigua, en lo que pocas palabras, porque esto no lo entiendo muy bien que digamos, ya que esto tiene al parecer historia japonesa. De repente vinieron unos intrusos, a los cuales venían armados, pero el que viene a defender esta casa, adivinen quién es. No me obliguen a quitarles la vida.
Pero, querida... Al parecer a Komi-san la describieron como si fuera una chica muy seria y que sabe combatir muy pero muy bien, como una tipo Yor de Spy X Family, que si quieres el resumen coméntalo, aunque bueno, no salió tan mal que digamos. Pero bueno, en otro día seguimos con nuestro respectivo personaje Makoto Katai, a lo cual hace una recapitulación de que este personaje tiene como maestra a Shouko Komi, como la maestra de la comunicación, a lo cual la vida escolar de Makoto está yendo de manera espléndida, además que va a invitar a Hito Hito a comer el día de hoy, así que llegamos a la hora del almuerzo. Makoto y Tadano empiezan con su respectivo almuerzo juntos, a lo cual Makoto responde con una agradable sonrisa, y todo esto al parecer le agradece a su maestra de comunicación Komi, ya que su mente piensa que Komi-san le dijo a Tadano que vaya a comer junto a él, aunque es una tremenda mentira, ya que en verdad Komi-san está ahí detrás de un pilar, a lo cual Makoto se pone más alerta y decide tener una relación más cercana con Tadano en el almuerzo. ¿Cuál es tu hobby? No me escuchó. Por lo que Makoto decide observar a ver si su maestra ya está complacida de que Makoto está intentando esforzarse en la relación con Tadano, a lo cual al parecer a Komi-san le abrume mucho más, por lo que a Makoto justo se le vino la idea de darle de comer a la boquita a Tadano, de una manera muy pero muy rara, pero le da igual y solamente acepta la comida, a lo cual observa ahora sí a su maestra, que todavía sigue abrumada por la situación, ya que ahora Komi-san está teniendo en su mente una escena que no debería ni describirla, a lo cual Makoto se pregunta qué rayos más puede hacer, y justo se le vino una chispa de idea, a lo cual va a ser una completa locura, el cual es sentarse al lado de Tadano y tocando su hombrito, de una manera muy pero muy rara, a lo cual Komi-san piensa que lo están extorsionando al pobre Tadano, pero justo de repente al Tadano se le ocurre decir: No te preocupes, Makoto. Solo sé tú mismo y ya. Tranquilo, será un honor y un placer poder ser amigos. Ok. A lo cual eso alerta a Komi-san, haciendo que Tadano se dé cuenta de que Komi-san estaba oculta detrás de ese pilar todo el tiempo observándolo. Pero bueno, Tadano le dice a Komi-san que si quiere se puede acercar para poder presentarle a Makoto. Pero Najimi le intenta callar a las balas a Tadano porque al parecer quiere dejarlos a ellos dos solitos intentando convivir. Eso lo hará más interesante. ¿Qué? Yo tampoco entendí para nada el propósito de eso. Pero bueno, en otro día o más bien en otra noche... Y no es el señor pasando por mi calle hablando por el megáfono. Al parecer están vendiendo unas papitas deliciosas, a lo cual Komi-san indirectamente pide si le pueden dar un billetito para poder comprarse alguito, a lo cual su padre acepta amablemente. Así que Komi-san ahora tiene una nueva misión: intentar comprar una papita. Pero como todos sabemos que Komi-san no puede hablar y ni siquiera decir en voz alta que se detenga el auto, pues decide aparecerse tipo una película de terror. Aunque de repente lo mira bien y al parecer ve que es una linda jovencita que solamente está deseando una papita. Aunque Komi-san por su nerviosismo simplemente está diciendo que no, haciendo que el señor siga con su camino, pero justo de repente aparece Komi-san también corriendo atrás épicamente, haciendo pensar al señor que tal vez esta señorita no tiene para nada de dinero y más bien es una chica de la calle, así que decide brindarle una papita. Pero Komi-san en vez de pedir una está pidiendo dos, o más bien un chingo, pero al final Komi-san decidió pagarle por todas esas papitas. Pero bueno, en otro lado, Tadano está pensando mucho acerca del festival escolar, el cual es que la han visto todo el mundo vestida de sirvienta, por lo que Tadano decide respirar un poco de aire fresco en su bicicleta para poder olvidarse de esos pequeños recuerdos, aunque justo de repente se topa con Komi-san, a la cual le pregunta qué rayos estás haciendo aquí, por lo que Tadano le dice a Komi-san que puede llevarla a su casa, ya que es muy de noche y podría pasarle algo malo, como si esto fuera Latinoamérica, aunque Tadano en su cerebro se está diciendo si puede decirle a Komi-san para invitarla a salir, ya que se acercan las vacaciones de invierno, aunque se quedó pensando por demasiado tiempo, haciendo que Komi-san se quede parada diciendo what the fuck, ¿de qué estás hablando? Bueno, más bien de qué estás pensando. Pero bueno, al final Komi-san dice que puede llegar tranquilamente a su casa, así que Tadano decide retirarse épicamente, aunque... ¿Esto es para mí? Haciendo que Tadano se anime y le invite a una pequeña salida junto a ella, aunque podrían coordinarlo más tarde. Y así termina este capítulo. En el siguiente capítulo comenzamos con la víspera de Navidad, a lo cual justo Komi-san recibe una llamada, en la que... ¿Qué onda, Shouko? Ya se armó la fiesta para que compres tu regalo del intercambio, pero que no pase de los 2000 yenes, ¿eh? ¡Ay, va a ser en tu casa! ¡Bye! Sí, en pocas palabras ya se acerca el cumpleaños de Komi-san, el cual es el 25 de diciembre. Pero de repente aparece su hermano épicamente, con la típica canción del opening. Sí, esa canción nunca se me va a ir de la cabeza en esta temporada del anime. Pero bueno, los hermanos Komi empiezan en su travesía al centro comercial. Adornitos por aquí, adornitos por allá. Por lo que comenzamos con la fase de elección de regalos, a lo cual Komi-san le presenta unas velitas que no gustó mucho que digamos, un jarrón de reto que tampoco le gustó mucho que digamos, y aquí viene el regalo más épico de todos.
Un muñequito bailarín de Santa Claus. Que técnicamente es el peor regalo, por así decirlo. Pero bueno, después de una búsqueda exhaustiva, Komi-san por fin eligió el regalo perfecto, a lo cual le pide a su hermano amablemente que lo compre por ella, porque no trae mucho dinero, a lo cual su hermano se retira de nuevo épicamente. Así que bueno, una vez llegado la tarde, todos sus amigos les desean un feliz cumpleaños a Komi-san. Bueno, entonces ten este gatito de peluche. Que sí, es el regalo de parte de todos, dejándolo un poco conmovida por el asunto. Pero bueno, seguimos ahora con la fase de fiesta de Navidad, donde aquí se van a armar las cosas un poco más picantes que digamos, a lo cual todos empiezan por dónde sentarse, ya que Komi-san va a tener que elegir uno de esos asientos para poder ubicarse, a lo cual todos están empezando a pelear por dónde será el lugar donde está al lado de Komi-san, a lo cual todos están parados esperando el siguiente movimiento de Komi-san. Pero al final Komi-san se queda muy expectante, parada, sin saber dónde rayos sentarse, ya que ella prefiere que todos sus amigos busquen un asiento adecuado para ellos. Pero bueno, después de un piedra, papel y tijera y unas peleas y unas ganadas y todo lo demás, pues al final todos buscaron su asiento correspondiente. Ah, y al final Komi-san se sentó al lado de Tadano en el suelo, aunque de repente Najimi... ¡Kitamon! ¡Ahí te va el centro! Oye, ¿traes otro vaso escondido o solo estás feliz de verme? No me puedo creer que eso sea el doblaje. Pero bueno, ahora sí empezamos con la calentura, el cual empezamos con los jueguitos. Por lo que empezamos con el juego de ¿Quién es el rey? Que en pocas palabras tenemos unos palitos al azar, al cual si tú seleccionas el palito con el color pintado, tú eres el rey y eres capaz de mandar a las personas. A lo cual empezamos con el juego, en que el primer rey fue Yamai-san. Esto se va a poner un poco feo que digamos, ya que ahora Yamai tiene que decir los números respectivos y sus acciones de cada uno. A lo cual Yamai-san se intenta de imaginar todas las posibilidades que podría hacer con Komi-san. ¡Ay, pero me muero por verla en cuatro! Pero al final Yamai-san, por toda la presión, no eligió absolutamente nada. Por lo que ahora el rey siguiente... ¡Yo merengue, chavos! Tenía que ser. Aquel que tenga el número 4, que se disfrace de Santa Claus. ¿Por eso trajiste el disfraz? Por lo que sí, Komi-san decidió disfrazarse de Santa Claus, ya que bueno, técnicamente lo obligaron y ya estaba el traje por algo, a lo cual hizo que todo el público se ilusionara y se emocionara demasiado. Pero bueno, el rey siguiente es Tadano, a lo cual decide pedir un masaje en los hombros. ¡Qué asco! Y eso fue lo peor de la fiesta. Pero bueno, el siguiente rey, o más bien la siguiente reina, es Kaede, a lo cual, después de pensar mucho en su respectiva decisión, pues se eligió nada, porque ya se olvidó de lo que iba a pedir. Pero bueno, la siguiente reina es Agari, a lo cual pide... ¡Me trate como su perrita si bien golpa! En serio, esta chica necesita un poco de psicología. Pero bueno, la siguiente reina es Naka. Perdón. A lo cual en modo de venganza le pide al número 6 que se ponga de perrito y empieza a ladrar como uno, pensando que era Yamai-san, pero no. Yamai-san en verdad era el número 9, por lo que el número 6 le tocó el castigo. Y adivinen quién fue. Pero bueno, la siguiente reina es... ¡Soy yo! ¿En qué momento se unió, señora? A lo cual la madre de Komi-san pide lo siguiente. Que el número 4 bese al 9. Oiga, pero Ya es dije. que... Ok. Pero el pobre número 4, sea Tadano, le tocó besar a... Soy yo. ¿Mono Shinobino? Y aquí empieza un poco el caos, ya que Tadano le pide amablemente al ninja que solamente sea en la mejilla, a lo cual Tadano intenta dar todo de sí, mientras Komi-san de fondo ve el NTR entre comillas que le está haciendo Tadano a un chico. Oye, no me digas que te gustó. Pero bueno, siguiendo, la última reina es Komi-san, a lo cual su orden siguiente es... Y sí, así termina la noche de juegos. Pero bueno, en otro día, o sea, otra mañana, o sea, un día en el pasado, nos retomamos hace un día atrás, a lo cual Tadano se puede reflexionar acerca de la vez que dijo esa noche de que si le puede invitar a salir a algún lado en algún momento, aunque también recuerda su cumpleaños, por lo que decide reunirse en el centro comercial con sus amigos para poder elegir el regalo perfecto. Y también estaba Yamai-san un poco detrás, pero ella estaba buscando el regalo por sí sola, por lo que una vez todos reunidos empieza el gran juego, intentar buscar el regalo perfecto de Komi-san, por lo que todo el mundo se separa para poder buscar el regalo respectivo, aunque Najimi se pone más relax del usual. Pero bueno, al final todos eligieron su regalo respectivo, a lo cual empezamos con el regalo de Yamai-san, que después de una gran reflexión en sí misma, pues eligió que el regalo perfecto sería... ¡Soy yo, diosa Komi! ¡Por favor, haz con mi cuerpo lo que te plazca! Ay, de quien por lo que más quiera tapela con diario. Pero no nos detengamos, ya que Najimi eligió otro gran regalo, a lo cual es... Nadie querría eso. Sí, el mismo Santa que Komi-san le gustó la otra vez, por lo que después de tanto juzgar los regalos de los demás, pues le deciden preguntar a Hito a ver qué está pensando regalarle a Komi-san, a lo cual es un gato negro gigante, al que todos les gustó, pero es demasiado caro para comprarlo solo una persona, así que entre todos deciden ponerse de acuerdo para hacer un regalo pagado por todos. Si me meto dentro del gatito de peluche, mi diosa finalmente podría
manosearme Ignoremos ese comentario y pasemos mejor a la actualidad, en la que todos se despiden de Komi-san después de esa noche de juegos, donde, oh sorpresa, a todos les llegó un mensaje de gracias por apoyarme de parte de Komi-san, a lo cual todos se sintieron muy conmovidos y felices por este día. Ah, por cierto, y como dato curioso, el hermano de Komi-san sí puede hablar, si no me creen escúchenlo. Sí, por favor. Claro, con mucho Shosuke gusto. puede hablar, pero solo cuando se le da su regalada gana. En el capítulo 5 empezamos con un día de nieve, en el cual Komi-san abre su cortina y se encuentra ya a los dos personajes característicos esperando afuera. Pero lo peculiar de esta escena es que ninguno habla, es técnicamente como si fuera una caricatura antigua, a lo cual Komi-san termina de vestirse y empieza a salir con ellos. Aunque Tadano se quedó un poco dormido, Najimi le está tratando de despertar, ya que Najimi le dice a Komi-san que estaba despertando a Tadano desde las 5 de la mañana solamente para prepararse de este día de nieve. Así que bueno, nieve por aquí, nieve por allá. ¡Qué bonito muñeco de nieve chiquitito! Aunque Najimi prefiere uno más enorme, así de grandote, por lo que todos empiezan a hacer una chamba en equipo, por lo que ya está lista la nieve, así que simplemente faltarían los botones y la cubeta para darle un poco de decoración a este gran hombre de nieve. Y aunque bueno, después de un sustito de Komi-san, por fin terminaron el hombre de nieve, todo piola, todo bacán, a lo cual después Komi-san ve al pobre chiquito hombre de nieve solito, por lo que le construye una pareja. Pero bueno, siguiendo esta misma mañana empieza la guerra de nieve, a lo cual los otros amigos se reunieron a esta gran batalla. Shota, Laura, Chi y Tsuya, que es el equipo número 1, junto con Shoko Komi, ya que, bueno, tiene que ser equipo parejo, ¿entienden? En cambio, por el otro lado del equipo, tenemos a Najimi, Hito, Himiku, Ren y Makeru, a lo cual no sé en qué se basaron para poner este emparejamiento. Así que después de una motivación de esos pequeñines de que van a ganar esto, empieza la gran batalla de nieve, a los cuales todos empiezan a dar sus primeros tiros. Pero Najimi es más sádica, le ha dado el primer tiro y también al primer caído, y luego al segundo caído, y Komi-san no lanza absolutamente ninguna bola de nieve, haciendo que al final todos sus compañeros caigan, inclusive la waifu del mini prota. Le voy a decir mini prota porque es como si fuera el prota de su propia historia, a lo cual después de perder a su waifu, por favor, no me dejes, Lola. Tienes que vivir. Lola Michisato muerta. empieza a armarse de valor y a derribar a todas las personas posibles. ¡Lo logré! No lo lograste, manito. A lo cual la vida de este pequeño prota termina para siempre. Que en paz descanse. Nada, tranquilo, no se murieron de verdad, solamente era un juego. Pero justo de repente llega Komi-san a salvar esta gran pelea, a lo cual solo le queda la única rival, la cual es Ren Yamai. Así que como ya ustedes supondrán, pues obviamente que Ren se va a dejar ganar por Komi-san, inclusive traicionando a su propio equipo, ya que Ren dispara a Makeru y Najimi, todo para que no dañen a su dios. Sí, prácticamente esto es como si fuera una psicópata, y todo para que al final Komi-san termine con esta guerra tirando al último enemigo. Pero bueno, en otro día empezamos con otra visita a los suegros, o más que nada a las suegras y al resto de familiares, a lo cual obviamente la madre de Komi-san, con toda la actitud posible, tratando de caerle bien a la suegra, aunque siempre tiene una carota, aunque por lo menos con la cuñada sí tiene una buena conexión, Komi-san se reencuentra con su prima. Aunque al inicio se pone un poco tímida, al final Komi-san decide corretearla como una buena prima que es. Correteo por aquí, correteo por allá, y al final la prima se cansó de correr, por lo que en unos momentos después la prima quiere jugar un juego de mesa característico, a lo cual Komi-san decide acceder al juego, haciendo que su prima llore de repente, ya que nunca juegan con ella. Pero bueno, aún con sollozos la prima comienza el juego, en los cuales no entiendo absolutamente nada del concepto de esto. Y sí, es un juego japonés, pero no soy japonés para explicarlo con más detalle. Pero bueno, justo de repente entra la abuela, a lo cual la abuela quiere apostar la mesada de sus nietas, primero enfrentándose con la prima, en lo que pierde en el primer momento, por lo que ahora Komi-san tiene que conseguir el amor a las cartas y tratar de ganarle a la abuela. Así que comienza la batalla. La abuela empieza con una carta trampa y también invoca Exodia. Ok, en verdad eso no pasa ya, así que vamos a pasar de frente a la última escena, en lo cual Komi-san gana la batalla. ¿Cómo? Ni idea, porque ni siquiera Komi-san entendía el juego, solo metía cartas al azar, pero fijamos que es una gran experta. Pero bueno, siguiendo ese mismo día, al parecer es hora de los yukatas. Se llama yukata esa vestimenta, ¿no? En lo que su prima también va vestida y las dos están muy bellas. Y el mío me sigue quedando a mis 17.
suegrita? Pero bueno, siguiendo con esta festividad, comenzamos con la respectiva ofrenda, en la cual ellos piden su más anhelado deseo. Deseo llegar a los 100.000 suscriptores. Así que bueno, una vez llegado al santuario, al parecer necesitan ayuda con un amigo. ¿Y qué es un amigo? Pues las que ayudan en los santuarios. En lo que, coincidencia, nos topamos con la campesina, sin ofender porque así la llaman ya, a lo cual estaba actuando muy normal hasta que de repente se dio cuenta que era Komi-san, por la que ahora está muy avergonzada y asustada, ya que piensa que Komi-san luego va a hablar mal a sus espaldas, a lo cual la única opción que tiene es fingir ser otra persona, por lo que bueno, ya retractándose de su idea anterior, decide intentar ocultar su rostro, por lo que su cabeza piensa que Komi-san va a hacer todo el trabajo, ya que al parecer para ella es una persona muy experimentada y experta, lo cual en unos segundos después se demuestra todo lo contrario, haciendo que al final Hinokoko ayude a Komi-san, a lo que Komi-san decide agradecerle por toda la ayuda que le hizo, terminando este día de manera positiva. Y feliz año nuevo. Espero podamos seguir siendo amigas.